La falsa religión también se ha desvanecido para la mayoría de los no judíos. Hoy estaremos tratando un tema muy interesante, ya que el tema es obligatorio porque ya mañana al anochecer comienza el primer día de Hanukkah, las fiestas de las luces. Y esa fiesta tiene un trasfondo tremendamente importante dentro del reino del Señor. No es una fiesta bíblica. Quiero dejar claro eso, no es una fiesta bíblica, aunque aparece en la Biblia. Ya en clases pasadas enseñamos que Hanukkah en el capítulo 10, versículo 22, no aparece como Hanukkah, sino dice celebración, una temporada. Pero sí sabemos que Yeshua estaba en el templo celebrando la fiesta de las luces y se hacía una gran celebración. Pero hoy vamos a tratar un tema muy corto, solamente para que sepamos qué es Hanukkah, rapidito, no vamos a entrar a la historia, porque ya lo di en otra clase, y vamos a hablar un poco de qué se celebra ese día de Hanukkah. Pero primeramente vamos a orar al Eterno. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque hoy permite que estemos reunidos, Señor, en nuestros hogares, a través de las redes, Señor, con nuestras familias. Padre, para poder tratar este tema, que es un tema, Señor, de juntarnos contigo, de las celebraciones, de estar cerca de ti, Padre. Gracias, Dios eterno, porque nos permite, Señor, poder escuchar de tu palabra y de tu verdad. Amplía nuestro entendimiento, Señor, abre nuestros corazones, ayúdanos a ser, Señor, personas de luz en medio de la tiniebla y ayúdanos siempre, Señor, a alcanzar tu shalom y tu verdad. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, toquemos un poquito de la historia de Hanukkah. Y es que la historia de Hanukkah está normalmente afectada en el año 213 de la segunda construcción del templo. O sea, la segunda vez que se construyó el templo, en el año 213, se, se comienza en ese tiempo. eh, el gobernante griego romano que estaba en ese momento, Grecia, Grecia helenista, perdón, que estaba en ese momento, mira hacia Israel y habla de la estructura de Israel y formula un plan. El plan que formula es quitarle el Shabbat a Israel, quitarle las celebraciones de las fiestas, o sea, Sukkot, Pesach, eh, eh, Hagamasot, todas esas cosas, quitarle todas esas celebraciones a Israel, cada una de las fiestas de ella, quitarle la circuncisión también a Israel y que no hubieran reglas dentro de las reglas matrimoniales que tenía Israel, sino que pudieran tener todo tipo de relaciones, si así se podría decir. Para lo que hemos estudiado, las relaciones entre matrimonios sabemos que es una parte muy elevada del Eterno. Por tanto, cuando mira hacia allá y mira hacia ese pueblo, envía a su virrey. Y al enviar a su virrey, dice la historia que cuando Nicanor, cuando vio que circuncidaron al primer niño, mató al niño y mató a la madre. Y asimismo prohibió la celebración del Shabbat. Pero ¿qué pasa? Dentro de toda esa historia de Hanukkah, se levantó Johanán, hijo de Matitagio, hijo de un sacerdote, y escondió su espada. Él era izquierdo. Miren qué interesante. Normalmente cuando un hijo nace izquierdo en Israel, se sabe que viene con mucho rigor, pero él era izquierdo y guardó su espada en su turbante del lado que él podría agarrar, que sería el lado derecho de su cuerpo. Y este Nicanor, para poder profanar el templo, entra, mata una cierta cantidad de personas dentro del templo, aproximadamente 11,000 personas, y después lleva un cerdo, lo abre dentro del lugar santísimo y lleva la sangre de ese cerdo dentro del lugar santísimo. La pregunta que nos deberíamos hacer, ¿y por qué Dios no hizo nada? Dios le había advertido a Israel
que por causa de sus pecados, y escuché a un rabino comentarista decir, que aunque la destrucción del primer templo fue los delitos sexuales y la shonara, y el matar, el asesinato, a pesar de que Dios lo hizo pasar por ese quebranto, a pesar de que Dios lo hizo pasar por esa esclavitud de Babilonia, él decía que entonces los delitos se cometían dentro de la cabeza, o sea, todavía se añoraba cometer ese tipo de pecado, igualmente que los pecados de índole sexuales. Y ahí vemos también a Yeshua decir que la persona que piensa en un pecado en su mente, aunque no lo haga, ya está hecho. Esta denuncia se hacía en Israel y ya Dios había advertido que por causa de ese pecado, por causa de Israel desviarse en que en seguir las otras naciones. Dios le había dado ya le ha dado el formato, la forma de vida a Israel, pero muchos de los israelitas, no todos, estaban persiguiendo el sistema en ese momento, que era el sistema griego, un sistema de sabiduría, de conocimiento, del libro, de filosofía, y ese conocimiento había crecido sin la Torá, porque no es que es malo, pero cuando ese conocimiento crece independientemente de Dios, y no basa su regla en Dios, sino tratando de sacar a Dios de la ecuación, entonces ahí se convierte en un sistema ciego, en un sistema dañino. Por esta razón, Dios entonces hace oído solo, como dice el profeta Isaías en su capítulo 59, no es que me ha apartado, no es que he cerrado mi oído a sus clamores, sino que vuestras iniquidades han hecho una pared entre yo y vosotros. Comienza diciendo el profeta Isaías en su capítulo 19. Por tanto, cuando Nicanor, el virrey, en ese momento de Grecia, eh, parte ese cerdo en medio del lugar santísimo, imagínense, Johanán, que escucha esa historia de la aberración que se hizo siendo hijo de sacerdote, esconde su espada y se presenta delante de los soldados. Y cuando se presenta delante de los soldados, le dice, le dice que ha venido a hablar con Nicanor, ha venido a hablar con él, como a ponerse a las órdenes. Y cuando se presenta delante de Nicanor, le dijo, aquí está tu siervo, me presento delante de ti para las órdenes. ¿Y sabe lo que hizo Nicanor? Nicanor le dijo, bueno, si de verdad tú siendo descendiente de sacerdote quieres servirme, pues ahora sacrifica un cerdo. Aquí todo eso está pasando en el templo, en el lugar santo. Le dice, ahora mismo sacrifica un cerdo aquí en el templo, que todo el mundo te vea para que sepan que tú estás cerca de mí. Johanán, ni tonto ni perezoso, que aquí tenemos un Johanán con nosotros, ni tonto ni perezoso, le dijo, ok, pero prométeme algo, que lo que yo voy a hacer no salga en comentario al pueblo para que el pueblo no me mate. Así que te pido, rey, que salga todo el mundo de aquí y me dejen a solas contigo. Bueno, el rey lo vio, el vicerrey, perdón, lo vio con mucho agrado y le dijo a todo el mundo que saliera. Al quedarse solo, Johanán bajó su cabeza y dijo, Padre Santo, no tomes ahora en tu mano venganza contra mí al matar a este hombre dentro de tu santuario, sino que así como le voy a hacer a él, así se vengue todo el pueblo de Israel en contra de quien le haga daño. Mis hermanos, y sacó la espada. ¿Por qué la pudo sacar y los guardias no se dieron cuenta? Porque los guardias buscaron la espada en su lado izquierdo, pero como él era zurdo, la espada no estaba en el lado izquierdo, sino en el lado derecho. Mire para qué propósito creó Dios a este hombre. Y cuando sacó su espada del lado derecho, la clavó en el corazón de Nicanor, salió de ahí y mató, mis hermanos, a casi 1000 hombres. Aunque la palabra dice que Dios hizo un milagro, perdón, la historia, porque no está en las escrituras, la historia dice que Dios hizo un milagro y muchos se confundieron y se mataron entre sí. Después de ahí corrió la historia sobre Judea, porque de Judea, oiga bien, de Judea vendrá la salvación. De ahí de ese lugar pequeño también de donde vino Mashiach. Y se corrió de que Johanán había liberado. A partir de ahí, mis hermanos, el rey
de Grecia envía entonces a un malvado para Jerusalén, para atacar Jerusalén. Y comienza entonces la revolución de los maquiaveos, de los maquiaví. Porque Johanán cuando llegó erigió un altar que decía el maquiaví, el asesinos de la gente de Grecia. Pues ya dándole esa introducción, entonces vamos a entrar un poquito más en el tema de hoy. El significado de Hanukkah, inauguración, grábense eso. Hanukkah, inauguración, iniciación. ¿Iniciación de qué? Las festividades de las luminarias se festejan durante 8 días, o sea, comenzando el día de mañana, se festejan durante 8 días. Hay 9 velas, pero hay una que es la vela piloto, ahorita lo vamos a explicar al final, y las otras 4, que está una de cada lado, eh, es celebrando cada uno de los días. ¿Por qué se celebran estas velas? Bueno, la festividad de Hanukkah es 8 días, comienza el 25 de Quiles hasta el 3 de Tebet, para descartar, para destacar, perdón, la victoria de Yehudá, el maqueabeo, y sus soldados sobre los griegos y los helenistas, y para recordar la purificación del templo y su apertura el 25 de Quilev del año 1664. Esto es antes de Yeshua. O sea, Hanukkah, los griegos profanaron el templo, al punto tal de que en el templo pusieron gimnasios. Y la forma de levantar pesa era desnudo, mis hermanos. Cuando veían a un judío que había adoptado esta idea helenista de también fortificar su cuerpo, ponerlo elegante y fuerte para poder luchar, para poder recibirlo, cuando lo veían circuncidado, se burlaban de ellos y practicaron, hermanos, un tipo de cirugía en ese tiempo para tratar de tapar la circuncisión pegándose piel encima de su miembro. La idea era copiar lo que más pudieran a Grecia. Esa era la idea. Hoy en día, nosotros tenemos un estilo de Grecia. Hoy en día, nosotros vemos cómo las personas cada día más y a través de las redes exhiben que están haciendo ejercicio. Y cuando usted le dice, ¿por qué tú haces eso? Te dicen, no, yo estoy ayudando a que mi cuerpo esté en forma. Mis hermanos, eso es un engaño. Para estar en forma, usted tiene que caminar y comer saludable. Usted no tiene que volverse un monstruo muscular. El volverse un monstruo muscular es una corriente helenista y de Grecia, porque después la persona termina concentrándose a sí mismo, o sea, se vuelve egocéntrico y se alaba a sí mismo. Y eso viene de Grecia. Y hoy en día se está repitiendo eso. Los griegos lograron profanar el aceite del templo, el aceite sagrado. Recuerden que el aceite, cuando la oliva era machacada, solamente se cogían las primeras gotitas de oliva, eran las que eran purificadas para el aceite, y eso se marcaba por un rabino y el sumo sacerdote, y se le ponía un sello para decir que este aceite solo servía para eso. Las segundas gotas eran para la unción, para ungir. Solo las primeras gotas eran para prender el candelabro del lugar santísimo. Por tanto, cuando los maquiaveos logran tomar control otra vez en el 164 antes de la era común, ellos lograron encontrar un solo pote purificado de aceite, un solo pote, y con ese aceite pudieron llenar la menorá, que la menorá tiene 7 velas, la januquilla tiene 8 velas y una piloto, en total 9. La victoria de los maquiaveos trajo consigo la soberanía a la tierra de Yehudá. Deja, deja de estar bajo la mano de los extraños. Se anularon los decretos de Antíoco. Antíoco era el rey de Grecia. El cuarto, sobre los judíos, prohibición de celebrar el Shabbat, lo que representa a Dios.
Prohibición de la circuncisión. No podían circuncidar a nadie, lo mataban, y etcétera. En cuanto al Shabbat, Antíoco mandó a su general Virgel, y cuando el Virgel fue y prohibió el Shabbat, los judíos le dijeron, bueno, pues vámonos a las cuevas, porque ahí nadie nos va a prohibir el Shabbat en las cuevas. Y cuando se fueron a las cuevas, le dijeron a los soldados, vengan, coman con nosotros, compartan, porque el judío lo que quería era cumplir con el Eterno. Y cuando se entraron y celebraron el Shabbat, ¿sabe qué hizo este general? Puso madera en las entradas de la cueva, prendió fuego y los mató. Encontraron aceite puro. Esto fue lo que le explicaba ahorita. Los griegos impurificaron todos los aceites. Se encontró un frasco de aceite que yacía intacto e inviolado con el sello del sumo sacerdote y alcanzaba para un solo día. Pero entonces sucedió un milagro. El aceite ardió durante 8 días. 8 días el aceite estuvo con las velas encendidas hasta que ellos pudieron preparar más aceite. Por eso son 8 velas. La fuente del nombre Hanukkah quiere decir la apertura del altar. O sea que esta es una fiesta que nos lleva a entender de que es un altar que tenemos que renovar. Y mire qué interesante, porque el mes de Kislev se le llama el mes de los sueños. De hecho, se trata la para allá del patriarca Jacob, que soñó con una escalera. Este mes representa el mes del sueño. Por tanto, esta fiesta de apertura del altar de Dios es que recapacitemos, es que nos levantemos de nuevo, es que volvamos a tener cuidado de esa luz que Dios, el Eterno, ha puesto dentro de nosotros. Hay quienes explican que Hanukkah, Hanukkah, descansaron el 26. Los macabeos y sus soldados descansaron el 25 de Quilev luego del triunfo. El aceite puro, mis hermanos, y el impuro. Hay dos tipos de aceite que están en este mundo. El día de hoy que están corriendo son aceite los dos, pero no son iguales. Estos dos aceites representan la pureza y la oscuridad. Hay un aceite que te lleva a la pureza, otro a la oscuridad. El aceite puro abre los ojos espirituales, pero el aceite impuro, que representa a Grecia y al helenismo, trae ceguera. La universidad de la Torah, y se dice así porque la palabra universidad viene de universal, aunque parezca pequeña, porque representa la universalidad, o sea que cuando se trae el conocimiento de la ciencia, cualquier ciencia que usted pueda ver, a la Torah, se quema el aceite impuro y se descubre la luz verdadera. Dios no está en desacuerdo con los estudios. Vuelvo otra vez y digo esto. Dios no está en desacuerdo con los estudios. De hecho, los estudios nos ayudan a avanzar, pero cada estudio debe tener como base la Torah. Cada estudio debe ser traído a la realidad de la Torah. Esto lo vemos también en el caso de Jafé y de Sem o Shem en hebreo. Dios, Noé le abrió la boca y dijo que Jafé, que era el hermano mayor, que representa a Grecia, por tanto representa la cultura de la ciencia, el aceite impuro, dijo, tú habitarás en las carpas de Shem. Shem representa la Torah, Sem representa la Torah. En la historia bíblica tenemos luces que están como ejemplo y recordatorio de que tenemos un compromiso constante con el propósito que hay sobre cada vida en la tierra. O sea, cada vez que leemos las escrituras, mis hermanos, no es para que la admiremos como historia, sino para que comencemos a entrar en ellas y a hacer los actos de bondad que cada uno de los hombres justos en las escrituras hicieron.
Por ejemplo, tenemos a Abraham, y es el único que vamos a tocar el día de hoy. Miren, aquí hay algunas similitudes con Hanukkah y Abraham. Fue el primero en venir a iluminar el mundo. Abraham sale de Ur de los Caldeos, sale de ese lugar, era Babilonia, pero ahí llamado Ur de los Caldeos, ese lugar de idolatría, Abraham sale. Esa luz regresa. Todos los años se ilumina los oscuros días de invierno durante la festividad de Hanukkah. Algo que he explicado es que cada festividad es un escalón para subir, es un escalón para elevarnos un poco más. En el momento que dejamos pasar estas fechas por alto, mis hermanos, no alcanzamos esas luces. La afinidad de Abraham con Hanukkah se alude en muchas de sus facetas. Su declaración profética en la unión de Isha, o sea, Isaac, y yo y el muchacho iremos hasta aquí. Aquí, en hebreo, Kot, alude a Hanukkah. Kot es igual, o sea, tiene numerología, o sea, tiene la suma de las letras, hace la cantidad de 25 y es una referencia al día 25 de Kislev, el día de Hanukkah. La esencia de Hanukkah que está iluminada por Abraham es la finalización de la rectificación del mundo, del caos, Tohu, así se dice caos, Tohu en hebreo. De hecho, Tevet, que es el mes que nació Abraham, equivale a Tohu, caos. O sea, Abraham viene para rectificar ese caos. 2000 años. Desde la creación del mundo hasta Abraham pasaron 10 generaciones, 2000 años. Y desde Abraham hasta Moisés, 10 generaciones, 2000 años más. O sea, Abraham, 2000 años de oscuridad, llega Abraham, 2000 años, llega Moisés. Abraham llega al escenario mundial al final de los 2000 años del caos y comienzan los 2000 años de la Torá. Todo el servicio de Abraham está dirigido a ser el padre de las multitudes de naciones. Y en 2000 años bíblicos esperamos que se presente Mashiach, si así el Señor lo permite. El propósito final de la rectificación del mundo, del caos, es llevar la luz del caos. Oigan bien, recuérdense que hay una luz oscura. La luz del caos al recipiente de la rectificación. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? El propósito de que nosotros estudiemos estas celebraciones y estudiemos la Torá, nos están indicando que sacando la luz del caos que está en nosotros y en las personas que nos rodean y llevarlo al momento de tener que buscar al Eterno. ¿Para qué? Para que retornen, y a eso que se le llama rectificación, corrijan las cosas que no están correctas, llevando las chispas de una multitud de naciones a morar bajo las alas de la Shekinah, la presencia del Eterno, la tienda de Abraham. Hoy en día, si observamos solamente por un momento, imagino ustedes que son tecnológicos y personas de redes, multitask, que viven todo el tiempo viendo las publicaciones que hacen, nos damos cuenta que el ser humano tiene una sabiduría, pero una sabiduría ciega y una sabiduría que está encegando al mundo y está arrastrando mucha gente hacia esas corrientes. Por tanto, el propósito de usted y el mío, que estamos entrando a la verdad de las escrituras a través del pueblo de Israel y a través de nuestro Mashiach Yeshua, estamos entrando a esa verdad con lo poco que podemos ir comprendiendo. Tenemos que entender que no está hecho para nosotros solos, porque la luz que se oculta, dijo Yeshua, debajo de una mesa, detrás de un apartamento, detrás de una puerta, detrás de una habitación, detrás de un cargo, detrás de un lugar, en una iglesia, esa luz que se oculta no es una luz verdadera. Para que el brillo de la luz de Hanukkah venga a nuestra vida,
debe ser vista por todos y debe calentar a todo el que está a nuestro alrededor. En pocas palabras, no es negociable no tomar esa luz del caos y llevarla al recipiente. Cuando hablo de luz del caos, quiero traer una pequeña enseñanza que estaba escuchando de un sabio de Israel. Él dice que existen dos tipos de luces, la luz directa y la luz oculta. Y da un ejemplo. Él dice, cuando usted conecta a un celular a la corriente a través de una fuente, su celular se carga y el celular le permite hacer muchísima tarea, o sea, saca provecho de esa. Pero cuando usted agarra ese mismo cable con el que conectó al celular y le pela, o sea, le quita el cover a las dos puntas y la agarra con las dos manos, eso es luz directa, usted va a recibir un corrientazo. Pero ese corrientazo es momentáneo, te lo suelta. La luz que recibió el celular es una luz indirecta, que es más provechosa. Él dice que cada persona tiene que trabajar la luz indirecta. No buscar la luz directa, porque la luz directa está relacionada con momentos de saciedad, o sea, con momentos momentáneos de placer. Una persona que fornica, una persona que busca comer hasta que se explote, una persona con glotonería, una persona que busca ver lo que está pasando con el otro. Esas son luces directas y solamente producen placeres momentáneos. Y en el momento que se van, su vacío es mayor. Él dice que cada persona tiene que esforzarse y Hanukkah nos está llamando a esforzarnos para mantener esa luz ardiendo. Una botellita de aceite de un día produjo luz por 8 días. Reflexión interna. Hanukkah debe ser un momento para analizar la luz que está dentro de nosotros. Así como dicen las escrituras, mira bien que tu ojo no esté mal, porque entonces todo tu cuerpo está en oscuridad. Esto es Yeshua, hablando sobre la luz. Dice que cuando la luz del ojo está mal, y habla sobre las dos lámparas, esas 7 lámparas están en nuestra cara. Tenemos 2 oídos, tenemos 2 hoyos de la nariz, tenemos 2 ojos, ya hay 6, y una boca. Y Yeshua pone la luz de los ojos. Y dice que cuando la luz de los ojos está mal, todo tu cuerpo está mal. Y ahorita hablamos de que el aceite malo es el aceite que trae ceguera. Por tanto, en las escrituras nos habla mucho sobre comenzar a trabajar esa luz. El valor numérico de Hasmoneos o Hasmonaim es igual a Sadik Gibor, Sadik Gibor, un judío valiente, o sea, la misma cantidad de números en la letra. Esto es también el poder de bajar la luz del caos de los 8 días, un número en que está por encima de la naturaleza. ¿Por qué está por encima de la naturaleza? Porque el calendario hebreo es del 1 al 7. No existe el 8. Lógicamente, en un calendario greco-romano que tenemos hoy, hay meses de 30, de 28 y de 31. Pero en Israel, los días se cuentan, o sea, los meses se cuentan por semana, 7 días solamente. El americano en este país cobra el viernes porque es un sistema judío. Tienen que pagar antes de irse a Shabbat. Mis hermanos, el mismo sistema de las escrituras nos enseña que cuando la Biblia habla del número 8, no está hablando de algo milagroso, algo que sobrepasó las reglas naturales. Por eso, durante estos 8 días, comenzando el día de mañana, después de las 6 de la tarde, tenemos que comenzar a concentrarnos en captar esa luz y que esa luz pueda ver en nosotros. Dice aquí
Esa luz del caos debe ser recatada de los recipientes, la vela del mandamiento, o sea, la vela de los mandamientos, que se cumple a lo largo de las generaciones. O sea, si yo quiero que Dios ilumine mi vida, si yo quiero que Dios ilumine mi familia, tengo que concentrarme en estos 8 días para lograr conectar con la luz de la Torá. Las escrituras dicen, lámpara a mis pies es tu palabra, Salmo 119. Dice, el fuego sirve para calentar, para iluminar, para consumir, etcétera. Por tanto, cuando hablamos de fuego, estamos hablando de pasión. Tenemos que renovar nuestra pasión durante estos 8 días. Las escrituras mencionan el fuego en muchos versos, en referencia a los sacrificios que se hacían para el Eterno, pero también habla de la luz interna que cada uno debe avivar. ¿Está apagada tu luz? ¿Tienes que avivarla? Estás en el mejor momento. Mañana comienza Hanukkah. Éxodo 32:6 dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego. Y esto es importante. ¿Por qué el ángel tenía que utilizar el fuego para presentarse a Moisés? Dice, en medio de una salsa, y Moisés miró, y he aquí que la salsa ardía en fuego, y la salsa no se consumía. Debemos aprender de Moisés. Moisés tomó la llama que estaba ardiendo en la salsa y la metió en su corazón y no se apagó hasta el último día de suspiro sobre la tierra. No se apagó. Mantuvo su januquilla del corazón encendida. Y esto era lo que el ángel quería dejarle dicho a Moisés al presentarse en una llama. Estoy ardiendo el fuego que está dentro de ti. ¿Tendrá que aparecerse ese ángel a nosotros? Jueces 13:20. Pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Fíjese, esto fue delante de Manoa, el papá de Sansón y su madre. Esperó que esa llama ardiera grandemente y subió con la llama de ese sacrificio. Cuando encendemos la llama dentro de nuestros corazones, se quema el aceite impuro que hemos dejado entrar. Segunda de Timoteo 1:16, en su primera parte, dice, por cuanto te ruego que avives el fuego. Pues el apóstol Pablo, el Shalía Shaul, le está diciendo a Timoteo, aviva el fuego de Dios que está en ti. Y hoy yo le digo, avívalo. Tienes que salir de la comodidad, tienes que salir de donde estás y aprovecha esta fiesta de Hanukkah y dile, Señor, ayúdame a avivar, ayúdame a poder levantar ese fuego dentro de mí para conectarme contigo porque me has mandado con un propósito a esta tierra. Tengo que levantar el propósito que tú has puesto. Aviva la llama de hablar, aviva la llama de buscar al Eterno, aviva la llama de poder transmitir el mensaje. No podemos seguir apagados. No podemos seguir apagados. Problemas para expandir la luz. Los conversos que Abraham y Sara trajeron al redil en sus generaciones no permanecieron. Más tarde, en la siguiente generación, se produjo una gran reducción de conversiones. La nación de Israel, comenzando con Jacob, estaba preocupada por construirse a sí mismo y a su familia. Mis hermanos, el día de hoy estamos preocupados por las persecuciones, por el qué dirán, por el si me van a alejar, por el van a decir. Y esto es lo que ha pasado, que la llama de la palabra del Eterno se haya apagado. Esta llama solo va a caminar si usted y yo tomamos la decisión a partir de ahora de expandirla para que dé luz y caliente a los demás. Durante la oscuridad del exilio, debido al miedo y a los no judíos, la difusión de la luz de la Torá era prácticamente inexistente.
La luz de Hanukkah estaba oculta. Como establece la ley, en tiempos de peligro, cuando es peligroso difundir a Dios y alentar a los no judíos a convertirse. Es colocada la menorá de Hanukkah en su mesa y eso será suficiente. O sea, la ley dice que si no puedes poner la lámpara de Hanukkah, que debe estar en una puerta al lado eh, del marco de la puerta, o debe estar exhibiéndose en una ventana para que la gente vea la luz, o sea, de donde pueda ver la luz, entonces puedes hacerlo adentro de la casa. Por ejemplo, en Rusia, donde no se permitían ningún tipo de culto ni religión, los judíos de Rusia ponían su januquilla dentro de la casa oculta. La falsa religión también se ha desvanecido para la mayoría de los no judíos. Mis hermanos, está cayendo el velo. Usted se sorprendería con la cantidad de gente que está estudiando los escritos de Israel. El velo de las falsas religiones se va a ir cayendo porque es que hay una profecía contra Edom. Y pasen un feliz Hanukkah Sameach. Shalom.